Comenzamos, jóvenes, por recomendarles siempre revisar estos videos que yo les adjunto aquí. Son videos ya clasificados de YouTube que están listos para que usted pueda despejar dudas. Que le quede clarito, clarito. Aquí lo explica con dibujitos, con toda la paciencia. Bien detallado. Estos videos están bien detallados y utilizan mi misma nomenclatura, más o menos mis mismas palabras. Entonces, como que hablamos en el mismo lenguaje. Entonces, aquí podré lograr que usted refuerce. Sin embargo, aquí pues estamos para resolver todas sus dudas en el Zoom en vivo. Y pues bueno, vamos con el tema de hoy. Específicamente vamos a ver ejercicios de movimiento parabólico. Usted va a comprobar que movimiento parabólico no es más que MRU en el eje X más MRUB en el eje Y. Entonces, continuamos mostrándoles aquí, muchachos. Fíjense, yo voy a hacer aquí un pequeño plano cartesiano, en el cual en el eje Y se tiene el movimiento rectilíneo uniforme variado y en el eje X se tiene el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasa en el eje X? La velocidad es constante. La velocidad durante este trayecto, pero solo la parte horizontal, es constante la velocidad o rapidez. Usted ocupa las fórmulas de MRU para el eje horizontal, para el eje X. En cambio que para el eje Y es MRV, específicamente caída libre, ya que la aceleración que participa en el eje Y es la aceleración de la gravedad. G igual a 10 metros sobre segundo, en algunas ocasiones puede usarse así, en otras ocasiones les ponen 9,8 y listo, jóvenes. No tiene que aprenderse tanta fórmula. Las fórmulas de MRU-B les sirven muchísimo. La de MRU es de cajón, ya se han de saber, muchachos. Sin embargo, yo les voy a mostrar lo siguiente. Aquí tienen un pequeño formulario bastante completo de todo lo que es física, en la cual vamos a analizar las fórmulas. Aquí puedo observar MRU, está en esta tablita, en esta celda, y puede fijarse que no hay mayor complejidad en MRU. Distancia igual a rapidez sobre tiempo, facilito de aprenderse. En MRU, aceleración igual a cero, y la rapidez es constante. ¿Qué más tengo en MRU? Tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Ya está de más explicado. En MRV también hay tiempo de encuentro y tiempo de alcance, como les mencioné en las anteriores clases, simplemente que cambia la fórmula con unos detalles. Por ahí aparece una raíz cuadrada y por ahí aparece la aceleración en vez de la rapidez. Y ya está tiempo de alcance, tiempo de encuentro con MRUV. Vamos a ver, MRV tiene un detalle más, que aparece la aceleración. El MRV puede ser que suceda a veces, depende del ejemplo. En el eje X se puede mover con MRV. En el eje Y también se puede mover con MRV. En el eje Y se llama caída libre. Y la aceleración cambia por gravedad. La distancia que recorre en X, ahora en el eje Y es altura. Y se aplican las mismas fórmulas de aquí. Nada más que en el parabólico MRV es para el eje Y, MRU para el eje X, o si no, hay estas fórmulas que simplifican mucho su trabajo matemático, su despeje, su reemplazo de datos, despeje de fórmulas. Se simplifica bastante con estos detalles de movimiento parabólico, en la cual hay una fórmula para tiempo de vuelo, hay una fórmula para la altura máxima, perdón, alcance máximo es esto. X es en el eje X, es en la distancia horizontal, la distancia alcanzada máxima horizontalmente. Tiene su respectiva fórmula, un poco largas. La altura máxima tiene su fórmula. Hay una fórmula más que les voy a mostrar,
pero usted en parabólico puede meterse con estas fórmulas o puede meterse a analizar por separado. Con cualquiera de las dos sale. Con MRU y MRV es un poquito más largo. Nada más que un poquito, pero si usted sabe despejar bien una fórmula, lo puede dominar. Y si no, si usted tiene la facilidad de aprenderse más fórmulas, bien por usted. O si usted tiene la posibilidad de tener su formulario ahí a su disposición para poder ver y analizar rápido qué fórmula ocupar, también lo puede hacer. Que tiene que decidir usted lo que sea más conveniente para cada uno. En parabólico hay que darse cuenta de algo. La velocidad que te da en el movimiento parabólico es la velocidad en la curva, en esa curva de parábola. Y esa velocidad es un vector. Ese vector tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. La componente en X la calcula con el coseno del ángulo y la componente en Y la calculo con el seno del ángulo. Esto es para este caso de parabólico. Para parabólico se ocupa esto. Para parabólico tiene que usted darse cuenta que si te dan un vector velocidad, un solo valor de vector velocidad, y te vas a mover solo en el eje X, tú tienes que ocupar solo la velocidad en X. Si tú vas a analizar solo el eje Y, tienes que ocupar la velocidad en Y y tienes que calcular estas funciones. Con estas funciones que tú aplicas, metidas con las ecuaciones de MRU, hay reemplazo de ecuación, sustitución de ecuación, y ahí aparecen estas fórmulas de acá. Entonces están relacionados estos dos análisis. Entonces, sin más que acotar, vamos a proceder a realizar el primer ejercicio. Déjenme revisar nada más una pequeña captura de todos los presentes en la clase de hoy. Aquí está. Una esfera es lanzada tal como se muestra en el gráfico, trayectoria parabólica, realizado con movimiento parabólico con caída libre, así también le simbolizan. Calcular el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo en el cual esta esfera está siendo suspendida, está en el aire. Entonces el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y el tiempo de subida en MRV lo podemos calcular con fórmulas de MRV. También lo podemos calcular con esta fórmula de aquí. También. En esta ocasión vamos a hacer los dos casos. Vamos a llevarnos listo, tiempo de vuelo, el tiempo que está en el aire, tranquilamente con un reemplazo directo de esta fórmula, tiempo de vuelo va a ser igual a, dice 2 rapidez inicial por el seno del ángulo dividido para G, que es la gravedad. Vamos a reemplazar cada uno de esos datos. La gravedad es 10 de memoria, o a veces 9,8. Y la rapidez inicial 100 metros sobre segundo y el ángulo 30. Vamos a reemplazar esos valores. Tienen que incluso saber reemplazar bien dichos valores. Recuerden, 2 velocidad inicial seno de teta. Vendría a ser aquí 2 por la velocidad inicial que era 100 por seno del ángulo con el cual se lanza. Este ángulo se lanza con un valor de 30 grados. Dividido para la gravedad que vale 10 metros sobre segundo. Entonces aquí el tiempo de vuelo me va a resultar de 10 segundos. Ustedes pueden meter todo eso en la calculadora y ayudarme a verificar. En realidad deberían hacerlo para que puedan estar seguros de lo que estamos viendo.
No solo porque lo digo yo estará correcto. Puede que a veces algún detalle por ahí metan mal en la calculadora y ustedes me pueden ayudar a verificar. Alguien que corrobore, alguien que verifique, confirme 10 segundos, no sale el tiempo de vuelo. Sí. Sí. Entonces, reanudo mi grabación. Vamos primeramente a escribir los datos. Dice, la esfera es lanzada tal como se muestra en el gráfico, realizando caída en movimiento parabólico con caída libre, calcular el tiempo de vuelo. Entonces verán, vamos a realizar sin primero plantear los datos que dispongo. La velocidad inicial con su ángulo es el vector velocidad inicial. Y este es igual, un vector escrito en forma polar, se lo escribe así. 100 metros por segundo es la unidad. No lo voy a poner, pero estoy pendiente que esa es la unidad. Con el ángulo de inclinación con respecto al eje X en dirección antihorario. Listo. Este ángulo yo puedo sacarle. Con este ángulo saco la componente en X y con este ángulo saco la componente en Y. Hay un detalle. Dice que con esta velocidad parte. Entonces, esta es velocidad inicial. Velocidad inicial. Velocidad inicial. Hay un detalle que en el eje X ocurre algo. En el eje X hay MRV, entonces eso es constante. Durante todo el eje X que se mueva esta pelota va a ser constante. Y lo puedo calcular. Bueno, no hace falta para nuestro propósito del grupo calcularlo. ¿Cómo nos damos cuenta que no hace falta? Vamos a analizar el tiempo de subida. Vamos a ver MRV en el eje Y. Listo, recuerden que en el eje Y analizo el MRUB. Y en el eje Y yo tengo algunas fórmulas para MRV. Fíjense, aquí están. ¿Tengo rapidez inicial? Sí. ¿Tengo la aceleración? Sí. La aceleración de la gravedad. ¿Tengo la velocidad final? Posiblemente, ya vamos a ver que sí tenemos. Y el tiempo es el que me piden, el que necesito. Estas son las fórmulas escalares de MRV. Una fórmula escalar es diferente a una fórmula vectorial. Ya les podré explicar más adelante. Pero vamos a ver. Vamos a analizar en el eje Y. Cuando este objeto sube, sube, alcanza su altura máxima. Aquí alcanza su altura máxima. Y cuando llega a este punto más alto, en el eje Y, la velocidad en Y es 0 por un instante, hasta que empieza a bajar. Empieza a bajar y empieza a aumentar la rapidez o velocidad en el eje Y. Entonces aquí por un instante la velocidad final tiene un valor. Esa velocidad final es 0. Entonces vamos a calcular el tiempo en que se demora en subir. Voy a borrarles esta flechita de aquí abajo por un momento. Vamos a calcular el tiempo que se demora en subir con la flechita en verde. Entonces, de MRV destaco esta fórmula, velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Ahora tengo que pasar esto al eje Y, nada más que al eje Y. Si estoy en el eje Y, tiene que ser la velocidad final en el eje Y. Si estoy en el eje Y, la velocidad inicial tiene que ser la del eje Y. Y si estoy en el eje Y, la aceleración es la de la gravedad, G. Vamos a ver ahora el signo. Si tú lanzas, es como que si tú lanzaras esto verticalmente, lanzamiento vertical. Cuando el objeto, cuando la pelota sube, poco a poco empieza a disminuir su rapidez
hasta que la rapidez final en el punto más alto, en su altura máxima, es cero. Entonces su rapidez disminuye cuando sube. En este tramo de aquí, que dibujamos con color verde, fíjense en el color que luego va a cambiar el color. En este tramo de aquí, disminuye su rapidez. Aquí es un movimiento retardado porque disminuye su rapidez. Entonces, por eso tenemos que poner el signo negativo. Fíjense, aquí va a ir negativo. Déjenme ponerles con este colorcito. Va a ir negativo porque es retardado. Cuando sube el objeto es retardado porque disminuye su rapidez. Entonces, ahora sí vamos a proceder aquí a reemplazar. La velocidad final es cero porque en el punto más alto se detiene por un momento. En el eje Y la velocidad final es cero. La velocidad inicial la puedo calcular. La velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por seno de 30 grados. Y eso me da 50. Luego viene menos la gravedad que vale 10 por el tiempo. Vamos a ver la velocidad inicial en Y un ratito por acá. Velocidad inicial en Y va a ser igual al módulo de la velocidad que te da de dato. 100 por el seno, decía hace un momento, les mostré. Por el seno del ángulo de inclinación, este ángulo que viene aquí, este ángulo polar. Y esto es igual a 50 metros por segundo. Esa es la rapidez con que es lanzada solo en el eje Y, la componente en Y. Solo tengo que despejar una ecuación. Hay muchas personas que todavía se saben jalar en esto. Esto que está restando pasa al otro lado a sumar. Sumado con 0 me queda 10t. Que voy a tener 50. T va a ser igual a 50 sobre 10. Eso me da 5 segundos. ¿Será esta mi respuesta? No todavía. ¿Por qué no es mi respuesta? Este solo es el tiempo de subida. El tiempo en que a la pelota, desde que le pateas, hace este movimiento. Hasta que sube a su altura máxima y su rapidez en el eje Y se vuelve cero. Pero el tiempo de subida es igual al tiempo que se demora en bajar. Entonces, el tiempo de vuelo es el tiempo total en que subió y bajó. En que subió por la izquierda y por la derecha bajó. Entonces, solo le multiplico por 2. Entonces, el tiempo de vuelo en movimiento parabólico es 2 veces el tiempo de subida, 2 por 5, y esto va a ser igual a 10. 10 segundos. Vamos a ponerles este con rojo para que vean que esta es la respuesta. Y demostrado lo que hicimos con la tremenda fórmula que pueden ver acá. En realidad, casito está esa fórmula. Es lo mismo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué recomiendo yo? Pues yo trataré de explicarles con MRU en el eje X y MRV en el eje Y, ya que así de paso yo estoy reforzándole los conocimientos de MRU y MRV. Usted puede comprobar con estas fórmulas y le va a salir. Le va a salir a menos que reemplace mal, pero es probable que le salga. Miren que no siempre son la solución estas fórmulas. Estas fórmulas son deducidas del típico movimiento de parábola, como el que dibuja esta pelota que ustedes pueden ver. Pero en ocasiones también hay movimiento parabólico, como en este caso. Miren en este caso cómo sería el movimiento parabólico. En este caso sería así, la mitad de una parábola.
Aquí suele ser a veces mejor ocupar el análisis de MRU o MRV. Vamos a ver con cuál nos conviene, con cuál nos quedamos. Un cañón dispara una bala horizontalmente. Dispara una bala horizontalmente. Horizontalmente es una línea recta a la derecha en el eje X. Entonces, esta rapidez inicial con que se dispara es solo el valor de X, porque dice que se dispara horizontalmente. Entonces, ¿qué pasa con la rapidez inicial en Y? ¿Qué me pueden decir de la rapidez inicial en Y? Que no hay en Y una rapidez inicial. Es igual a cero. Es como que si el objeto estuviera describiendo caída libre, o sea, como que se arrojara, se soltara, desde el reposo se suelta y la pelota cae. Entonces, en el eje Y hay caída libre desde el reposo, con velocidad inicial en Y igual a cero. Miren, estos son datos que yo saco de este enunciado. Una bala horizontalmente y experimenta el movimiento parabólico con caída libre. Velocidad inicial en X es solamente 10, raíz de 10 metros sobre segundo porque se disparó horizontal. Usando el gráfico y sabiendo que la bala impacta en el piso luego de 2 segundos, esto es importantísimo. Este es el tiempo en que esta bala está en el aire. Excelente. Ya tengo mis datos. A veces no te escribiré la típica tablita de datos y vamos a ver cuáles son los datos, saquemos los datos. A veces eso se explica en el inicio para ir detallando el enunciado. Para optimizar tiempo, conforme tú vayas ganando práctica, los datos tú puedes subrayar en el enunciado. Los datos tú puedes verlos de una vez que lo lees, los ves y los tienes ahí clarito en tu mente, totalmente entendidos. Usando el gráfico, calcular la altura h. Esta altura h es la que necesitamos. ¿Cuánto mide el edificio? La pregunta pueden hacértela así, inclusive. ¿Cuál es la altura de ese edificio? O sea, te están preguntando la altura, el valor de la distancia en el eje Y. Listo, la rapidez es, ya tenemos que la rapidez en X tiene un valor, la rapidez en Y es cero. Entonces la altura H es como tener caída libre en el eje Y. Vamos a analizar el eje Y con caída libre. Entonces yo les escribo esto porque es importante. En el eje Y, yo veo, primero que nada, MRUB. Primerito que nada. Cuando veo caída libre, porque parte de reposo, cae libremente. Pero vamos con la primera ecuación de MRV. Distancia igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Perdón, verifiquen, siempre tendrán a la mano sus fórmulas para verificar. Correcto, estamos aquí. Vamos ahora a traducir esto en el eje Y con los datos que tenemos. Entonces, fijaránse, jóvenes. Distancia, ¿qué distancia tenemos? Es eje Y, es MRV. En el eje Y tengo altura. Justamente eso es lo que necesito. Velocidad inicial. La velocidad inicial tiene que ser la componente en Y. Podemos hacer aquí esa letra Y. Velocidad inicial en Y, pero ¿tenemos en Y velocidad inicial? No, porque verticalmente no tiene velocidad inicial en Y. Cae desde el reposo. Verticalmente cae desde el reposo. El tiempo, si tenemos, es 2 segundos. Más o menos. ¿Con qué signo voy? Más o menos. Voy con el signo más. ¿Por qué iré con el signo más? Tengo que ver si es acelerado o retardado. Y es acelerado, porque la bala desde el reposo cae y empieza a aumentar su rapidez. Entonces está acelerando. Cuando aumenta la rapidez, está acelerando. Va a aumentar la rapidez hasta una velocidad final
que si quieres la calculas. No es el caso, no hace falta calcularla, pero va a llegar con una velocidad final alta, mayor. Entonces, eso es acelerado. Positivo por ese motivo. La aceleración me dice que ocupe 10 por el tiempo al cuadrado que vale 2 al cuadrado. Y listo, no hay nada más que analizar. Ya le toca a usted aplicar su buena matemática que usted maneja. Aquí sería 2 por 2, 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, dividido para 2 a 2 por 10, 20. 20 metros es la respuesta. Entonces vamos a realizar este adicional de calcular la distancia en X, la distancia en X o la distancia horizontal o el alcance va a ser igual a la rapidez en X, que sería la misma que la rapidez inicial, ya que esta rapidez es constante durante todo el movimiento horizontal. Vamos a poner raíz de 10 metros por segundo por el tiempo, que es el mismo tiempo que ocurre en el eje Y. Entonces, 2 raíz de 10 me quedaría aquí. Me daría 6,3 metros. Esta sería la distancia que recorre este objeto aquí, horizontalmente. Sencillito. En el eje X es sencillito, solo es MRU en el eje X. Y a veces te dan la distancia en el eje X de dato y te dan la rapidez inicial. Tú puedes calcular el tiempo y con ese tiempo puedes calcular otras cosas, altura, tiempo, el tiempo de vuelo, por ejemplo, que en ese caso sería el mismo. En fin, vamos con más ejercicios para profundizar un poquito más, para que entienda un poquito más. Pregunta 3. Una esfera es lanzada horizontalmente. Una vez más, la esfera es lanzada horizontalmente. Horizontalmente es una flecha a la derecha. Es decir, que solo me están dando la componente en X de la velocidad inicial, que tiene un valor. Desde un techo realizado con caída libre, con movimiento parabólico, e impacta en el punto A. Entonces, va a impactar en el punto A, va a describir la parábola. Esta parábola va a describir. Luego, ¿qué dice? Continuamos. Tomando en cuenta el gráfico, importantísimo. Tengo distancia horizontal y tengo altura. Calcular la velocidad con la que fue lanzada la esfera. En todo el movimiento en la parte horizontal hay una única rapidez que es constante y coincide con la rapidez inicial en X, la rapidez de lanzamiento. Esta es la que están pidiendo. Esta rapidez es la incógnita en realidad. Ahí está nuestra incógnita. Seguimos escribiendo los datos. Aquí, ¿qué tenemos? Altura. Acá, ¿qué tenemos? Distancia horizontal. Podemos ponerle DH o DX. Vamos a dejarle con D. No le hagamos mucho lío. Pero tenemos que entender clarito que esta distancia es el alcance horizontal. Si tengo todos los datos en distancia horizontal y distancia vertical, yo puedo calcular el tiempo en que demoró en caer esta pelotita. Y con ese tiempo yo puedo calcular la velocidad inicial en X. Vamos a darnos cuenta qué es lo que tengo y qué es lo que puedo calcular. Ya, fíjense por favor con atención. Vamos a primero a pensar en el eje X. ¿Qué había en el eje X? MRU. Rapidez constante. ¿Qué fórmula tengo para MRU? Distancia igual a rapidez por tiempo. El detalle nada más es que yo tengo que fijarme que estoy en el eje X, que debo tener una velocidad en el eje X
Ya, primerito, estoy consciente que la velocidad es en el eje X. Y luego me doy cuenta que esta velocidad coincide con la inicial, ya que en el eje X la rapidez o velocidad es constante. Bueno, en realidad la rapidez es constante. La rapidez en el eje X es constante. La velocidad, pues, durante todo el movimiento suele cambiar. Aquí estoy dibujando el vector velocidad en cada instante de esa trayectoria. Entonces, la magnitud, el módulo de la componente en X de la velocidad es la que es constante. Yo de aquí puedo calcular la velocidad inicial en X, fíjense. Y aquí yo podría calcular. ¿Tengo distancia? Sí. Esta es la que necesito. Esta es mi incógnita. ¿Tengo tiempo? No. Vamos a ver el tiempo entonces. Calculo el tiempo y ahí lo he logrado. He determinado mi incógnita. Entonces vámonos por el tiempo. En el tiempo que tengo que fijarme ahora con altura, eso es eje Y. Vamos a ver en el eje Y cómo me va. Eje Y. Lo escribí muy rápido. Aquí es MRV. Y en el eje Y tengo una serie de fórmulas. Yo puedo ocupar la que más se adapte a mis datos. La que tiene altura es la que más se adaptaría a mis datos. Entonces, la fórmula dice distancia. Yo sé que la distancia está a la altura, ¿sí? Pero vamos a poner la fórmula como está en el formulario de MRV. Velocidad inicial por tiempo más menos. Unos ponen un medio, otros ponen simplemente división para 2, así. Yo le veo como un medio más fácil de escribir. Aquí tengo la respectiva ecuación. Vamos a proceder a resolver, a reemplazar los datos. La distancia es la altura y eso tiene un valor, 4,9. La que tenemos aquí. Esa distancia es la altura, 4,9. La rapidez inicial en X, perdón, la rapidez inicial es la que tenemos en Y. Pero no tengo en Y porque el lanzamiento se hace primero horizontalmente. Entonces la rapidez inicial en Y es 0. Como en el caso anterior, el tiempo no tengo, es positivo porque es acelerado, un medio de la gravedad que vale en este caso 9,8 nos han puesto por el tiempo al cuadrado. Vamos a despejar. Esto se hace 0. Ni le paro mucha bola, esto se hace 0. Se me fue la T, pero no importa que tengo otra T. Acá yo tengo un medio por 9,8. Eso me queda 4,9 T al cuadrado. Y acá también tengo 4,9. Si está multiplicando, pasa a dividir y me va a quedar que T al cuadrado es igual a 1. Es decir, que el tiempo es 1 segundo. Saco raíz cuadrada de 1, 1. 1 segundo es el tiempo. El tiempo en que demoró en caer hasta el piso esta pelota. Entonces, este dato que yo tenía acá hecho falta, ya lo puedo reemplazar sin ningún problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Es como que antes de esto necesité calcular el tiempo y ahora sí continúo calculándolo. Y vamos a reemplazar. La velocidad inicial en X es mi gran incógnita. Entonces, esa velocidad inicial en X la dejo expresada. Por el tiempo, que es 1 segundo, queda ahí. Por la distancia, que es 4 metros. Ahí está la distancia horizontal. Entonces, 1 por velocidad inicial me queda 1. Entonces, mi velocidad inicial en X resultó ser igual a 4. 4 metros sobre segundo es mi velocidad inicial en X.
que coincide con, lógicamente, con mi respuesta. Entonces, miren, este cálculo final sencillo, solo ha sido de multiplicar por 1 la velocidad inicial y ya tenía mi respuesta. Entonces, conseguí la velocidad inicial. Listo, aquí está. Conseguida. Esto es un visto, un signo de pisto que yo le suelo poner, un visto como que ya está conseguido, sí tenemos. Me pasé a la hojita del otro ejercicio, pero vamos a mover esto. Vamos a ponerlo más acá arribita. Excelente ahí. Y procedemos con el segundo ejercicio. Al menos que tenga dudas, dígame para resolver su duda. Yo pongo pausa un rato a mi grabación. Entonces, en resumen de este ejercicio, leyendo el enunciado me doy cuenta de mis datos, que solo tengo rapidez inicial en el eje X. Pero esta rapidez inicial en el eje X es constante en el eje X. Entonces, en el eje X yo tengo MRU. Y en MRU tengo una fórmula sencillita, distancia igual a rapidez por tiempo. Entonces, yo con esta fórmula yo puedo determinar este valor. Tengo mi distancia en X, sí. Aquí está, 4 metros. Mi incógnita que no la tengo, vamos a calcularla. Aquí le puse incógnita, no la tengo. Pero el tiempo tampoco lo tengo, pero no me asusto, el tiempo lo puedo calcular porque tengo la altura en el eje Y. Y en el eje Y yo el tiempo lo calculo con MRV, con la fórmula de altura o distancia vertical. Determiné este valor del tiempo y me viene a reemplazar aquí. Entonces, esta ecuación que está encerrada en un cuadrado es nada más que el reemplazo de la ecuación de MRU. Ahí está reemplazado. Reemplazado los 4 de distancia. Este valor de 4 está reemplazado en distancia en X. Está reemplazado el tiempo de un segundo y despejo la velocidad inicial en X. 4 metros sobre segundo sería esa velocidad inicial. Y listo, en resumen, ese ejercicio para que quede un poquito más claro. Excelente, dice. Del gráfico, determine la altura máxima. Aquí tengo Y máximo, esa es la altura máxima. Determine la altura máxima y determine el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada, si lo vemos con MRV. Y la altura máxima es la distancia en el eje Y. Y nos da la gravedad de 10 metros sobre segundo. En esta ocasión vamos a poner a prueba el factor tiempo. Vamos a ver que nos ahorra mucha matemática, nos ahorra tiempo, reemplazar directamente con las fórmulas. Listo, vamos a ver la más rápida de hacer es el tiempo de vuelo. Es la fórmula más cortita. Vamos a empezar con esa. Tiempo de vuelo. El, perdón, el tiempo de vuelo va a ser igual a toda esa raya que vamos a reemplazar. 2 velocidad inicial. 2 por la velocidad inicial. Fíjense en que la velocidad inicial es el módulo del valor del vector velocidad inicial. Yo aquí tengo el vector velocidad inicial. Ese vector velocidad inicial dice 10 metros sobre segundo con un ángulo de inclinación. Pero aquí dice velocidad inicial, no dice la componente en X de la velocidad inicial, no dice velocidad inicial en Y, nada. Todo ese módulo es el que se reemplaza aquí. Entonces, el módulo, ya saben que en vector el módulo es la longitud del vector. Entonces, directamente vienen los 20 por, vamos a escribir ahora el seno, dice la fórmula, del ángulo con que se ha lanzado. 30 grados es el ángulo de inclinación. Dividido para G, yo puedo reemplazar el valor de G, me dice que asuma 10. A veces no te dicen que asumes, a veces te toca a ti tantear, probar 10 o 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de la gravedad. Listo, sencillo, ustedes con su buena calculadora pueden determinar todo este valor. Hay unas funciones trigonométricas que nos podemos aprender de memoria. Por ejemplo, el seno de 30 grados. Esa me parece que es un medio. Un medio por 2 me queda 1 por 20. Me queda 20 para 10, me queda 2.
Aquí sería 2 segundos, 2S. A veces le ponen seg de segundos. Y si tú tienes opciones, pues en tu prueba de ser bachiller, lógicamente vas a tener opciones. A veces tú puedes portarte astuto y analizar. Si ya tengo en la opción, ya me salen 2 segundos. Y en el resto de opciones no tengo otra vez que se repita 2 segundos. Entonces, puedo directamente yo insertar mi respuesta correcta en las opciones, digamos la A, la opción A. Pero si ahí en la opción B también hay 2 segundos, entonces de ley me toca sacarme la duda con la altura. Vamos a calcular la altura máxima. La altura máxima sería h, vamos a ponerle simplemente hm de altura máxima. Dice que es velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial es 20, ya vimos que es 20. Pero dice al cuadrado, o sea, como les escribo, elevo al cuadrado y multiplico por el seno al cuadrado. ¿El seno de qué ángulo? Del mismo que es lanzado, 30 grados. ¿Qué quiere decir este elevado al cuadrado? Fijarse que todo esto de aquí, seno de 30 es un medio, todo eso elevado al cuadrado. Entonces me sale un cuarto. Y divido para 2G. Aquí está, 2G dice. 2 por 10. Entonces esta altura máxima debe de darle el respectivo valor. Verifíquelo usted en su calculadora, por favor. También con eso usted está activo, participando, está metido en el ejercicio. O si no, reemplácelo mentalmente, reemplácelo, simplifique. Me tiene que quedar 5 metros de altura máxima. Y listo. El problema dice de la siguiente manera. Un proyectil es lanzado con una rapidez v0. Esta es la rapidez inicial. El módulo de la rapidez vector que está aquí. No dice ni x ni y. Entonces, esta es la velocidad inicial total, el módulo del vector. ¿Cómo se muestra en la imagen? Si el proyectil impacta en Q, calcular la altura máxima, considere tangente de teta igual a 4. Que te den tangente de teta igual a 4, te están dando el ángulo. El ángulo teta sería igual a tangente inverso de 4. ¿Qué es tangente inverso? Tangente a la menos 1 o arco tangente de 4. Y ahí obtienes tú el ángulo. Pero aquí hay un camino aún más corto, un camino más fácil que te va a resumir esto. ¿Y cuál es el siguiente? Tangente de teta. ¿A qué va a ser igual? A 4 veces la altura máxima sobre la distancia horizontal. Vamos a reemplazar los datos. Tangente de 4 dice que vale, perdón, tangente de teta vale 4. Excelente. Sencillito, miren cómo reemplaza simplemente aquí. La altura máxima es la que te pide calcular. Entonces, esa la dejo expresada. La voy a dejar expresado. Incluso lo que no cambia, solo dejarles con el mismo colorcito para que ustedes se orienten. Sobre, dice la distancia horizontal, es decir, los 200 metros. Entonces, ustedes pueden hallar la altura máxima con su buena habilidad de despejar una fórmula. Ustedes tienen esa buena habilidad, son expertos en despejar ya. Hay un truco para despejar, que si yo tengo algo igual a la izquierda, puede cancelarse con el igual de la derecha, pero siempre y cuando sean eh, factores. Por lo general cuando son factores, pero esto es con consecuencia de manejar un buen despeje de fórmulas, una buena álgebra. El 200 que está dividiendo, sube a multiplicar y me quedaría 200 metros de altura máxima. El problema 6 dice así: una partícula
que realiza un movimiento parabólico con caída libre, va al ascenso. Si va al ascenso, quiere decir que está subiendo. Tomando en cuenta el gráfico, calcular la rapidez en el punto A. Este ejercicio es como que lanzaron con movimiento parabólico esta pelota, pero simplemente se ha tomado dos instantes de este movimiento. Un instante, por ejemplo, aquí, en el punto A, y un instante, digamos, acá, en el punto B. Es como que se ha tomado dos fotos al movimiento parabólico, dos capturas, dos imágenes. Entonces, yo tendría este esquema. Entonces, en el punto A tiene una rapidez A, tiene un vector A con un módulo. Ese módulo nos pregunta. Ese dato nos pregunta. La rapidez en el punto A. La rapidez en el punto A. Luego, si tengo la rapidez en el punto B. Ese también es un dato. La rapidez en el punto B. Como vector, ojo. Como vector, el rapidez en el punto B es así. También lo suelen escribir sin paréntesis. 30 raíz de 2, punto y coma, y el ángulo polar, 45 grados. Entonces, ¿cómo hago para determinar la rapidez en el punto A? Algo que yo me puedo poner pilas, poner astutos y ocupar es que la rapidez en el eje X es siempre la misma, es siempre constante. En todo el movimiento la rapidez en el eje X es constante, eso es mru en el eje X. Entonces, si yo hallo la rapidez del vector B en el punto B, pero en el eje X, va a ser igual a la rapidez en el punto A, pero su componente en X. Entonces, estos dos valores son iguales. Le voy a poner estas dos rayitas que significan iguales. La rapidez en X de A la puedo determinar al calcular la rapidez en X en B. Perdón, fíjense entonces. Vamos a hacer otra ecuación. Rapidez en el eje X de B. Lo puedo determinar con la función trigonométrica coseno. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de la rapidez vector B, a este módulo por el coseno del ángulo de B. Vamos a hacer el reemplazo respectivo. La rapidez en X en el punto B va a ser igual a el módulo del vector velocidad en el punto B, 30 raíz de 2. Este es un poquito especial de escribir, nomás escribirlo con cuidado. Por coseno del ángulo en el punto B. En el punto B tiene 45 grados. Coseno de 45, yo me sé de memoria, raíz de 2 sobre 2. O 1 sobre raíz de 2. Cualquiera de los dos valores me sirve. Si yo pongo raíz de 2 sobre 2, lo puedo hallar mentalmente sin calculadora. Vamos a hacerlo sin calculadora esta vez. Ya, coseno de 45 lo puedes escribir así, raíz de 2 sobre 2, que es 0,70 creo que es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 dividido por 2, correcto. Que es lo mismo que decir 1 sobre raíz de 2, ya que es solo que está racionalizado. Entonces, el conocimiento te ayuda. Si tú sabes esto en tu conocimiento, puedes hallar este dato de una manera rapidita, sencillo. Fíjate, este de aquí se simplifica con el de acá.
Y la rapidez en X en el punto B va a ser igual a lo siguiente. Nada más que 30. 30 metros sobre segundo. Estos mismos 30 viene a ser igual a la rapidez en X en el punto A. Excelente. Y ahora ya estoy a un pasito de calcular la rapidez en A. Todo el vector rapidez. Todo el vector rapidez en A puedo determinarlo, ya que tengo el ángulo en A. Ya vamos a proceder a eso. Vamos a desplazarnos un poquito. Ya, aquí. Vamos a escribir la ecuación para determinar la rapidez, perdón, la rapidez en X en el punto A es igual a la rapidez en A o el módulo del vector rapidez en A por el coseno del ángulo en el punto A. Entonces, este valor ya lo tengo, está acá. Vamos a reemplazar ese 30. Este valor es incógnito. Lo mantenemos por el coseno, vamos a reemplazar. Coseno del ángulo en A, el ángulo en A es dato, está aquí 53 grados. Y listo, solo se trata de despejar A y ya tendríamos el valor. Voy a irme por comodidad un poquito más acá arriba. De aquí voy a venir acá. Entonces, la rapidez en A va a ser igual, raya de fracción. El 30 está al otro lado. Y el coseno de 53 está multiplicando, pasa a dividir. Coseno de 53 grados. Hay una aproximación para el coseno de 53. Esa aproximación dice 3/5. Pero si ustedes ponen toda la función coseno de 53, se va a aproximar a este resultado, a 0.600 algo. Pero si yo meto en la calculadora todos los decimales, pues también es válido. No va a ser tan exacto el valor, pero también es válido. Si yo divido eso, me va a dar 49,8. Quiere decir que la rapidez, perdón, hagámoslo con rojo, la rapidez en el punto A va a ser igual a 49,8 metros sobre segundo. La respuesta estaba aquí, sino que se me perdió la respuesta. Al momento de editar el PDF no he puesto, pero la respuesta decía 50 metros por segundo. Pero esa respuesta está bien, está acercando a lo que sacamos nosotros. Como les digo, hay una aproximación para el coseno de 53. Dicen que el coseno de 53 grados se aproxima a 0.6 y eso es 3/5. Si ustedes reemplazan 3/5 ahí les va a dar 50. 50 metros por segundo la rapidez en A. Entonces, una vez más recalco, nosotros hemos calculado la rapidez en A, el módulo del vector velocidad en A. O sea, esta flecha del vector A, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide la flecha? Ese es el módulo del vector A. Les adjunté un ejercicio del simulador y el simulador ya está resuelto. De nuestra parte está acá el simulador resuelto. Por si acaso alguien tenga tiempo libre y desee estudiar un poquito más, miren, aquí hay contenido. Donde está el horario, aquí hay buenos PDFs. Aquí está un examen filtrado con respuestas. Con respuestas.
todo completo, todas las materias. Y acá está resuelto matemáticas y física, me parece. Quien desea reforzar sus conocimientos y quien desee ver que estos los temas que se han tomado son los que les estamos dando. ¿Qué más tiene por aquí? El temario, el respectivo temario oficial que está en... Bueno, este es el temario anterior, pero ya lo leímos, es el mismo del último temario que les pasaron en imágenes. Y aquí está un simulador resuelto. Entonces, los que deseen adelantarse un poquito, estudiar más, aquí tiene ejercicios para practicar y aquí están resueltos. Resuelto por los instructores de la institución. Aquí está este ejercicio, como les digo, resuelto. Entonces, a veces para hacer los deberes usted puede también o consultar en internet un poquito o si no ver los ejercicios que tenemos resueltos. Tenemos bastante problemas resueltos. Aquí están cargados. Eso quería un poco comentarles. Para una casa abierta de física se ha propuesto un experimento en el que se usará un cañón que dispara un proyectil mediante un mecanismo de clavija resorte. Tras varias pruebas, se ha determinado que cuando el cañón está orientado, como se muestra en la figura, la rapidez inicial del proyectil es 15 metros sobre segundo. Esa rapidez inicial es importante, es dato, y es el valor del módulo del vector velocidad inicial. Vamos a escribir esto como vector para que entiendan. Esto tiene que estar clarito. La parte vectorial es bastante importante en estos ejercicios. Velocidad inicial como vector es igual al módulo que tiene la velocidad inicial, es 15 metros sobre segundo. No lo voy a escribir la unidad, voy a dejarle ahí punto y coma y el ángulo polar. El ángulo polar es el ángulo que viene del eje X positivo en sentido antihorario, 30 grados. Entonces, yo tengo que tener esto bastante bien, entenderlo muy bien. Yo debo entender que también hay una componente inicial en X y que es constante durante todo el movimiento horizontal. Y esta componente que es constante yo la puedo calcular con la función trigonométrica que ya vimos, no hace falta ponerla. Yo tengo también que hay una velocidad inicial en Y. Todo eso tengo que tener pendiente, que es igual al módulo del vector de velocidad. Aquí sí pongámosle a ver por. Aquí es seno del ángulo de lanzamiento. Entonces, esto es teoría, conceptos que hay que tener clarito. Listo, 30 grados me dice aquí ese ángulo teta. Parece que no se ve muy bien, pero me parece que es 30. Determine el tiempo en segundos que permanece el proyectil en el aire. Considere que la gravedad vale 10. Entonces me está pidiendo el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. Yo puedo realizar dos objetos. Dos análisis que tengo aquí es analizarle en X y en Y como MRU y más MRV. Que eso yo lo hago para explicar, para que entienda bien estos movimientos. Pero en el día de la prueba, si usted tiene la posibilidad y se aprendió la fórmula, de una, directo, tiempo de vuelo es igual a 2 velocidad inicial seno de teta. 2 velocidad inicial seno de teta sobre gravedad, sobre G. No confundirse, a veces uno se confunde poniendo la otra fórmula que dice 2, que pone aquí 2. Ya, me parece que ahí estamos bien. Entonces aquí tenemos simplemente que hacer el reemplazo. No hay mayor complicación en esto. Vamos a hacer el respectivo reemplazo. Tiempo de vuelo va a ser igual entonces a lo siguiente. Esto recomiendo en la prueba de una hacer el reemplazo con la fórmula correspondiente. 2. Velocidad inicial. El módulo de la velocidad inicial, 15. Por seno. Ya me está fallando el mouse, ya no puedo hacer bonito. El seno del ángulo de inclinación, 30 grados.
30 grados. Entonces, divido por la gravedad que vale 10. Incluso se puede simplificar. Seno de 30 es 1/2. Y el tiempo de vuelo me va a quedar de la siguiente manera. Tiempo de vuelo va a ser igual a todo eso. Ustedes verifican si nos coinciden. Lógicamente, tienen que también estar activos participando. Me sale 3 medios, es decir, 3 medios, es decir, 1.5 segundos permanece en el aire. A veces las respuestas te suelen poner expresado en fracción o en decimal. Entonces yo debo saber cómo pasar a fracción. Hay unas calculadoras que ya te dan en fracción y tú le aplastas una tecla y te da también como decimal. Entonces sería la respuesta rapidito con una fórmula corta, solo reemplazo con cuidado y marco aquí la respuesta. Eso, jóvenes, no es... En este caso suele ocurrir así, ejercicios sencillos de plantear bien el procedimiento y listo. De plantearlo bien. Listo. En el laboratorio de ciencias aplicadas de una prestigiosa universidad realiza un estudio de los transistores. Esto es un componente electrónico para ejecutar un proyecto en el que se logre obtener un mapeo de la propagación de la actividad cerebral en forma de señales eléctricas. Para esto se necesita comprar un material que sea el mejor conductor eléctrico. Esto es lo que yo logro rescatar. Lo que yo en realidad logro rescatar del enunciado es esto, el mejor conductor eléctrico. Está hablando de conductividad. Conductividad es la capacidad que tiene un material para conducir electricidad. ¿Qué tan bueno es para conducir electricidad? Yo tengo varios materiales, cobre, oro, níquel, grafeno. Y el vendedor presenta los siguientes materiales, los que les he mencionado. Ya, estos materiales de aquí necesito analizar. Tengo materiales y tengo un concepto que se llama resistividad. Resistividad es cuántos ohmios tiene de resistencia un material por cada metro. Y ohmios es una forma de medir la oposición al paso de la corriente. Entonces aquí tengo muchos valores. 1,0, 1,71, 2,35, 6,40 por 10 y elevado a un exponente negativo. Esto está en notación científica. Todos tienen, me parece, el mismo exponente. El exponente me parece que es -8. El exponente dice por 10 elevado a la -8. O sea que es un número pequeñito. Entonces, ¿cuál es el número más pequeño de todos estos? Primero voy a ver cuál es el mayor y cuál es el menor. ¿Cuál material presenta la menor resistividad? ¿Cuál material presenta la mayor resistividad? Esta es la La mayor, menor, el grafeno la menor. y el níquel. Correcto, la menor vamos a poner con M minúscula. El que presenta menor resistividad es el que presenta menor resistencia por metro a la corriente. El que tiene menor resistividad va a ser el mejor conductor eléctrico. Con base en esa información, ¿qué material se necesita para adquirir el laboratorio de proyectos? Como quiere el mejor conductor eléctrico, tiene que escoger el que tenga la menor resistividad. Grafeno, de una. Y esta pregunta yo recuerdo que es de la última prueba y a veces les cambiaban el análisis, les cambiaban los valores, les cambiaban los materiales, incluso hasta puede cambiar, no es de extrañarse, que te digan aquí el peor conductor. Si te piden el peor conductor, puede que te pregunten el peor conductor es el que tenga la mayor resistividad. Todo eso es posible. Y pues bueno, esto yo les planteo para que entiendan, para que vean cómo se razona este tipo de ejercicios, donde hay que saber bien los conceptos.
Entonces, eso sería, jóvenes, este ejercicio. A ver si hay tiempo para otro más. Miren, por ejemplo, esta fórmula de MRU, de velocidad igual distancia sobre tiempo. ¿Qué obtengo aquí yo? Un análisis. Que la velocidad es directamente proporcional al tiempo, porque está arriba en el numerador. A más distancia yo tengo más velocidad, o a menos distancia yo tengo menos velocidad. Esto quiere decir que se relacionan de forma directa. Pero la velocidad está relacionada de forma inversa, porque está abajo en en el denominador dividiendo. La velocidad es inversamente proporcional al tiempo, quiere decir que a mayor tiempo, menor velocidad. O, perdón, a mayor tiempo ocurre lo opuesto, menor velocidad. O a menor tiempo, acá ocurre lo opuesto, mayor velocidad. Eso es la relación inversa. Y en una ecuación tú puedes analizar eso, esos conceptos. Esta ecuación de acá es la que, es la que participa en la pregunta que les mencioné. Esta me parece que era, vamos a revisar. Incluso miren, este formulario tiene la explicación de estos, de cada letra. Un satélite se pone en órbita y se emplea un equipo de medición de la altitud basado en el peso que tiene una masa de 1 kilogramo a diferentes alturas. Si al despegar el objeto presentó un peso de 9,8 newtons cuando el satélite se encuentra a una altura de 200 kilogramos, se espera que su peso es una fuerza, masa por gravedad, tiene que ver con esta fuerza de gravitación, debido a que ésta guarda una proporcionalidad con el cuadrado de la distancia que se encuentra el satélite. Vamos a ver estas dos relaciones. Dibujando un poquito este esquema. Supongamos que este es el planeta Tierra y se empieza a elevar. Algo se empieza a elevar. El satélite se eleva. Aquí tengo yo el satélite y acá tengo la Tierra. La distancia que le separa es la llamada R. Entonces, obviamente, aquí yo tengo una masa de la Tierra, tengo aquí también una masa del satélite. Si hay masa, hay peso, entonces lo que hay es alguna fuerza aquí de gravitación. Entonces, entonces dice que está subiendo el objeto, está subiendo y conforme sube, ¿qué ocurre? Que presenta una fuerza de 9,8 newtons a 200 kilómetros de altura. Entonces, se espera que su peso, que ocurra algo con su peso. Conforme sube un objeto, aumenta la distancia de separación. Conforme sube este satélite, aumenta su distancia de separación con la Tierra, entonces aumenta este valor de acá. En una división, si aumenta el denominador, ¿qué ocurre? Disminuye el resultado. Entonces se espera que su peso disminuya. ¿Por qué? Porque este guarda una proporcionalidad con esta distancia. Esa proporcionalidad es inversa, porque está en el denominador. Y inversa al cuadrado de la distancia que lo separa. Justamente está la fórmula ahí. La distancia elevada al cuadrado es la que se relaciona aquí. Entonces, analizando bien esta fórmula, yo marco muy seguro mi opción 3, que su peso disminuye debido a que guarda una proporcionalidad inversa. Y excelente. Incluso solo viendo la fórmula puedo saber que el peso va a disminuir porque la relación es inversa con la distancia y es inversa al cuadrado. Aquí te está leyendo lo que tú estás viendo en la fórmula prácticamente. Y eso sería, jóvenes, para finalizar, 1 de la tarde. Eso sería, jóvenes, este material está en el aula. Quedan pendientes unos ejercicios. Los de acá iremos resolviendo conforme veamos los temas. En algún punto vamos a hacer un misceláneo, varios ejercicios mezclados.
próximamente. Mientras tanto, estamos con el tema de acá de el que dice clase 10, parabólico. Ya como los jueves van a tener química, jóvenes, yo los jueves les voy a dejar cargado videos de de estos ejercicios que a veces quedan pendientes, pero primero queda su tarea. Usted tiene que intentar hacer esto, intentar resolver. Ya les pedí que me envíen a mi correo electrónico los anteriores ejercicios que quedó pendiente, pero pocas personas me enviaron. Yo tomaré muy en cuenta a las personas que participan y que me envían las tareas, así sea esté mal, pero ahí por WhatsApp me preguntan, ingeniero, este ejercicio no me salió, por favor, ¿en qué me equivoqué? Cuando tengo el tiempito, pues ahí mismo les mando un audio, haga esto y corrige y ya está. Y así se ve, pues, quienes están estudiando conciencia y quieren que les vaya bien en esta prueba. Entonces, la tarea es, intente hacer estos ejercicios en su cuaderno, ya sea que imprimió en estas hojas, intente hacerlos y mándeme una captura al correo o a mi contacto, el que tenga mi contacto a buena hora y vamos, quiero ver quién está predispuesto a trabajar, a prepararse a conciencia. Con todo yo hasta el jueves intente hacerlo y hasta el jueves le subo al aula virtual la resolución de este y otro ejercicio que me quedó pendiente de la clase anterior. Eso sería jóvenes por hoy. Damos por finalizada esta presente clase, a menos que tenga alguna preguntita, yo le puedo escuchar en este momento. Ya le dejé de compartir la pantalla, pero puedo conversar con usted, dígame alguna duda que tenga. Inge, ¿nos puede facilitar el PDF? ¿En qué clase se encuentra el PDF del MRU? Ya les muestro el aula virtual entonces. Ya mucha gente a veces que creo que todavía no se acostumbra, tiene que hacer lo posible por acostumbrarse a moverse en esta plataforma. Ya, déjenme un ratito, voy a salir de aquí. Ya. Este es su aula virtual. Ustedes en inicio, en cursos, en inicio del sitio, tienen que ingresar a esta Inge, dirección, a no. ver esto, Extra Bachiller, le da clic. Aquí están las materias, vamos a la parte de física. Y aquí está jóvenes ordenado por semana, por fecha, por temas. Los alumnos nuevos no desesperarse, que aquí hay clases grabadas con las cuales puede reforzar, pero sin embargo de nuestra mano vamos a ir reforzando esto conforme se acaban los temas de manera cíclica. Vamos a ir cerrando y a volver a repasar estos temas de aquí. En los ejercicios misceláneos que hacemos más adelante, vamos a hacer una mezcla de todos estos y vas a repetir aquí ejercicios. Aquí está, mire, ve, cinemática, MRU, adjuntado siempre un PDF con cada clase. Aquí, por ejemplo, los PDFs antes les subía así, ahora están subidos de esta manera, miren, está como texto, pero tiene el vínculo. Usted acerca su mouse y ve que tiene un vínculo, usted abre en otra pestaña y aquí está el PDF. Vamos, aquí hay MRU, en otra clase fue MRUB y en la presente clase es la de aquí, semana de lunes 3 de agosto. Estos son los PDFs. Aquí le va a aparecer un tercer PDF que va a tener esa recopilación de fórmulas que está un poquito más grande, un poco más recopilada. Sin embargo, ya hay unas fórmulas de cinemática que tiene todo lo que es movimiento de cinemática, un poco más explicada, con dibujitos inclusive. Pero las dos fórmulas le sirven, perdón, los dos formularios le sirven. Aquí están entonces, miren. En semana 6 está el último contenido. Acá en este rincón va a estar su clase grabada. Eso, jóvenes, tal vez alguna otra pregunta. ¿Alguien me estaba comentando alguna otra cosa? Inge, una pregunta. Dígame. Para nosotros poder enviar los ejercicios, ¿podría facilitarnos con el correo electrónico? Sí, en el aula virtual me parece que les puse. Déjenme revisar y si no ya le comparto.